Bueno, soy Joaquín Solá, director de una escuela de formación profesional y, bueno, pues como parte de lo que hacemos, lo veis en la pantalla, en el inicio que hay ahora, dedicamos parte de nuestras energías a intentar explicar a personas, alumnos como vosotros, qué es la FP, qué no es, no qué es técnicamente, pues qué estudios son, que también a lo mejor os contaré algo acerca de ello, aunque seguro que María Ángeles os ha explicado y tenéis una idea bastante clara, sino qué lugar tiene en la estructura de formación en España y, sobre todo, qué lugar puede tener en vuestras vidas, qué sentido tiene, qué razón tiene y cuándo es interesante que una persona se plantee estudiar FP, porque me parece que al final es lo más importante. Algo fundamental, hoy yo voy a hablar de eso, de formación profesional. Sin embargo, el centro de todo no está en lo que yo diga, no está en lo que yo os plantee, no está en si hablamos de electricidad o de administración o de informática o de enfermería o de lo que os pueda interesar, sino que lo esencial está en vosotros, qué os puede gustar. El centro de esto, del centro de todo lo que vamos a ir hablando, está sobre todo en vosotros. De hecho, siempre me gusta empezar con unas diapositivas que se centran en vosotros y que nos hablan de qué es lo que estamos hablando en este webinar de hoy. Todos nosotros, como veis en la presentación, en la diapositiva que tenéis delante, lo que buscamos es ser felices. Eso todos. Vosotros, vuestros profesores, María Ángeles, yo, buscamos estar a gusto en esta vida, dedicar nuestro tiempo a cosas que nos gusten y en las cuales nos encontremos cómodos. Pero si hablamos de actividades laborales y también educativas, a mí me gusta mucho la diapositiva que estáis viendo porque nos ayuda a pensar. Y esta diapositiva, ir pensando vosotros, aunque aquí lo interesante son más las preguntas que las respuestas. Las respuestas las iré encontrando poco a poco. Siempre que hacemos algo, y si pensamos en lo laboral más todavía en este caso, como lo veis, está enfocado laboralmente, nos preguntamos qué hacemos bien, qué sé hacer. Y esto avanzaremos luego un poquito más para que podáis pensar cada uno qué sé hacer. Claro, si estamos en clase, espera que me estéis llamando. Sí, ¿no se oye? ¿Sí? Ay, no puedo hablar contigo ahora, perdón, estoy en un webinar. Pensaba que era del webinar. Venga, hasta luego. Disculpar que me estaban llamando y pensaba que eras tú, María Ángeles. Como os iba diciendo, lo primero que nos preguntamos es qué hago bien. Pues a lo mejor hay unos que se le dan matemáticas, otros lengua, otros física, otros educación física, otros cantan bien, otros saben relacionarse bien. Hay habilidades muy diferentes y todas ellas son importantes a la hora de plantearse a qué me quiero dedicar, a la hora de plantearse hacia dónde quiero orientar mi vida laboral en este caso. Una segunda pregunta es, ¿qué te gusta hacer? No siempre es la misma, suele tener que ver. Me diréis, a mí estudiar no me gusta, suele ser lo normal a vuestra edad, bueno, a la mía en parte también, pero con los años valoras más el aprender. Entiendo que ahora lo valoréis muchas veces menos, pero sí que habrá cosas que os gusten. A lo mejor te pones a dibujar y estás cómodo, estás a gusto, o te pones a hacer una ñapa de electricidad o lo que sea y estás cómodo, o te dedicas a hablar con gente y hablar con gente se te da bien. No lo sé, cada uno tiene sus habilidades, tiene lo que le gusta hacer. La tercera cuestión es ¿cuál es su trabajo? Todavía no, pero llegará algún día. Y ahí es donde las tres nubes que veis se juntan y pues si haces lo que haces bien y es lo que te gusta, pero no te pagan, eso se llama voluntariado y está muy bien. No hay que desperdiciarlo, no hay que despreciarlo. Yo he hecho mucho voluntariado en mi vida y aún hago algo y merece la pena dedicar a alguna cosa sin cobrar. Pero no es de lo que estamos hablando ahora mismo. Hay gente que trabaja en lo que se le da bien, pero no le gusta. Es gente que son buenos profesionales, harán bien su trabajo. Sin embargo, no disfrutan porque tampoco acaba de gustarles lo que hacen. Hay gente que trabaja en lo que le gusta, pero no acaba de dársele muy bien. Bueno, esa gente disfrutará, pero tendrá poca evolución. Tiene un techo, ha llegado al techo enseguida, porque si te dedicas a hacer cosas que no te dan bien, nunca vas a cambiar mucho, incluso puede que te echen, puede que dure poco, aunque disfrutes, aunque te guste. Lo ideal, bueno, si te dedicas a un trabajo que ni te gusta ni se te da bien, es peor todavía. Y hay mucha gente que se encuentra así, eso hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Hay que intentar hacer cosas que dedicamos 40 horas al día a trabajar, por lo menos habitualmente, es el horario laboral normal de vuestros padres, de vuestros profesores, mío.
dedicar 40 horas a la semana, que es una buena, 8 horas diarias, 5 días a la semana, a cosas que no te gustan, no te dan bien, es delicado. Por eso esta pregunta es siempre importante. Es una pregunta, como digo, que hay que dedicarle tiempo, y tiempo no solo que lo penséis mucho, sino que os costará años ir aterrizando en ella. Son preguntas lo importante hoy. Lo que buscamos es trabajar en lo que nos gusta y se nos da bien. Pero para hacer estas preguntas bien, merece la pena mirarlo en amplio. Me gusta mucho hablar de las inteligencias múltiples de Gadamer. Gadamer es un señor que hace 26 años, en el 95, publicó un libro que decía que la inteligencia no es el CI, no es el coeficiente intelectual, no es un numerito que dice si sois muy listos o no. No tiene nada que ver. La inteligencia tampoco se mide por vuestros estudios, por cierto. En la educación, tal y como está montada hoy en día, valoran mucho, pues, qué tal se nos dan las matemáticas y la lengua, sobre todo, qué tal nos relacionamos en clase, qué tal a gusto estamos. Hay muchos factores e intentan corregir aquello que no se mide bien, pero al final tampoco acaban de medir muy bien qué es lo que es importante. Las inteligencias múltiples amplían un poco la visión y es importante al hablar de orientación profesional, a la hora de pensar qué queréis ser de mayor, que os planteéis en qué sois inteligentes. E insisto, todavía a vuestra edad no lo sabréis todavía del todo. Es así. Lo habitualmente, lo veis en la diapositiva, aparece la inteligencia lingüístico-verbal y la lógico-matemática, la roja y la violeta. Las veis, ¿no? Son los dos quesitos que más se valoran habitualmente académicamente. Pero hay más inteligencias. La corporal cinestésica se valora un poquito en educación física, ¿de acuerdo? La musical, si tenéis música, algo habrá. El resto de las inteligencias, bueno, pues a lo mejor en biología, la naturalista algo pueden contar, algo puede contar, no radicalmente, porque no está enfocado así la asignatura de biología, pero algo puede contar. Pero habitualmente la inteligencia interpersonal, cómo nos relacionamos con los demás, o la intrapersonal, cómo me relaciono conmigo mismo, son inteligencias que afectan un poco a vuestros resultados, a vuestra nota, porque si os relacionáis bien con vuestros compañeros, estaréis más a gusto y se notará. Si os relacionáis peor, estaréis menos a gusto y también se notará. Pero además, estáis en la adolescencia, con lo cual son dos inteligencias que ahora mismo están en plena ebullición, tanto la interpersonal como la intrapersonal, con lo cual no acaba de ser todavía lo que van a ser. Bueno, sí, los que seáis muy listos interpersonalmente ya saltará, pero el resto está en evolución, no lo vais a acabar de ser. Y son inteligencias que al final cuentan mucho laboralmente. Un buen profesor, por ejemplo, tiene que saber conocerse a sí mismo para que no caigan las trampas que vosotros inconscientemente le pondréis. Un buen profesor es muy importante que sepa entenderos, y eso es relación de inteligencia interpersonal, que entienda lo que os pasa. Y eso es fundamental. Ni el conocer a sí mismo, ni el conoceros a vosotros es algo que al profesor le van a medir en ningún examen. Va por otro lado. Por eso es tan importante el conocerse y el desarrollar esas cuestiones. Si uno de vosotros os gusta, por ejemplo, tiene mucha inteligencia visual espacial y además le gustan los coches, pues a lo mejor tiene que ser mecánico de coches o ingeniero de automoción. Me da igual, al final son procesos que van a lo largo. Para ser ingeniero necesitará matemática, pero para ser mecánico no, necesitará la visual espacial. Es muy importante la visual espacial en un mecánico porque tiene que saber dónde están las piezas, dónde la busca, hay una habilidad manual que se junta la corporal cinestésica y la visual espacial para ser un buen mecánico de coches o un buen electricista. A lo mejor os gusta cuidar a la gente, entonces la interpersonal es fundamental. Un buen enfermero, una buena enfermera, un buen médico, necesita tener la interpersonal también. También necesitará el lingüístico verbal para memorizar libros, para memorizar historias. Como veis, son ejemplos diferentes acerca de cómo la combinación de estas inteligencias y cómo se desarrollan en vosotros afectan mucho en lo que es bueno que elijáis. Hay una cosa más muy importante también. Estáis creciendo, estáis en la adolescencia. Vuestro cuerpo está cambiando, vuestra cabeza está cambiando, vuestras emociones están cambiando y no van a dejar de desarrollarse. Vuestras inteligencias múltiples están cambiando, están desarrollándose y van a seguir haciéndolo. No es una foto fija.
la que planteamos. Es una foto que está en continuo cambio. Un ejemplo muy tonto. Dicen que la capacidad de abstracción es la última que se desarrolla en la cabeza humana. La capacidad de abstracción es la que se utiliza en matemáticas, en física, en estas cuestiones que suelen ser más complicadas. De repente decís, no me gustan las matemáticas, pero a lo mejor dentro de 3 años o 4 años es cuando vuestra cabeza ha madurado y realmente podéis saber si os gustan las matemáticas o no. Ya sé que la pregunta es ahora, no es dentro de 3 años. Os lo digo para que mantengáis la cabeza abierta en cómo va a evolucionar vuestras capacidades. Lo importante no es solo cómo estáis ahora, sino cómo va a estar en el futuro. Intrapersonalmente, es un momento de mucho movimiento interno vuestro y es normal, os toca, es la adolescencia. Con lo cual, si estáis muy preocupados en diferentes cosas, qué piensan de mí, qué no piensan, qué pienso yo de mí mismo, qué pasa en mi casa, qué no pasa, qué pasa en clase, si me va bien, no me va bien, los miedos que tenemos. Hay un montón de preguntas que ahora mismo estarán pasando por vuestra cabeza. Hay muchos miedos que estarán pasando por vosotros en este instante. Es normal, no os preocupéis por eso. Lo que es importante cuando os planteéis qué quiero ser de mayor es que no dejéis que esas preguntas se os apoderen. No dejéis que esas preguntas, que esos miedos, que esas emociones, no son preguntas en la cabeza, son preguntas por las tripas, os bloqueen. No dejéis que porque ahora os vaya mal, penséis que siempre os va a ir mal. No es así. Os lo digo desde la experiencia. Os puede ir mal ahora, os puede ir mal en una faceta y bien en otras, o bien más adelante. Hablando de el desarrollo personal, pero en este momento sobre todo profesional. Y la estructura formativa en España está pensada para que eso no deje de evolucionar, no deje de avanzar. Sabéis, os habrá contado María Ángeles, que en la estructura de formación en España está la secundaria. Después de la secundaria podéis elegir entre un grado medio o un bachillerato. Bueno, está la secundaria y ahí estoy incluyendo también la formación profesional básica, que ya sería formación profesional, ¿de acuerdo? Después de la secundaria, o la formación profesional básica, o formación profesional grado medio, o bachillerato. Después de bachillerato, universidad, no es lo que hay. Después de un grado medio puedes ponerte a trabajar. O puedes hacer un grado superior, que significa profundizar mucho más. Y después del grado superior te puedes poner a trabajar. O puedes ir a la universidad. Y eso tiene que ver con lo que os decía antes de cómo vuestra cabeza va a ir cambiando. Y va a ir cambiando. A lo mejor uno quiere ser ingeniero, pero ahora no le sale. Y a lo mejor dentro de 4 años sí. O a lo mejor no quiere ser ingeniero, ni falta que hace. En este país hay una trampa que tenemos y es que parece que la universidad es lo más importante y es lo único que vale, y no es así. Es un gran error que tenemos en la sociedad española, no en otras. El otro día tuvimos una visita aquí en FEMPA de un profesor de Suiza y nos decía, en Suiza el 80% de los alumnos van a FP, hacen un grado medio. Algunos, muchos de ellos, no todos, hacen un grado superior y algunos luego van a la universidad y otros no. Y no pasa nada y se ve con normalidad. Al final, eso es mucho más sano probablemente, esa visión. No digo que tengáis que hacer una cosa u otra. Al final depende de cada uno. No es que sea mejor la FP que el bachillerato o al revés. Es que depende de personas, es bueno que se elija una cosa. Lo que es bueno para uno es malo para otro. Que uno haga el tema de ciencias es malo para uno. Que uno haga cosa de letras es bueno para otro. Que uno elija mecánico de coches puede ser muy bueno. Que uno elija medicina puede ser muy bueno. Que uno elija deportes, educación física, depende de la persona, o que uno quiera ser bombero, o que uno quiera ser electricista, o que uno quiera ser profesor, o que uno quiera ser trabajador social. Hay muchas opciones que nos dan muchas trayectorias profesionales que hay en nuestra sociedad y hay diferentes circuitos de formación para ello. Había un vídeo que dejamos. Bueno, aquí pongo una diapositiva que es quiénes somos nosotros, que es FEMPA, donde vengo yo, una federación de empresas del metal. Damos formación muy vinculada con el mundo de las empresas, fundamentalmente. Centramos la formación muy concreta, muy centrada en qué vas a tener que hacer, ¿de acuerdo? Y pongo características de nuestros ciclos, pero no estoy aquí tanto para hablar de nuestros ciclos, aunque lo voy a hacer porque también es lo que más conozco, como para hablar de vosotros, como os decía. Pero sí que hay una serie de cuestiones importantes. Es bueno tener titulación oficial, en FEMPA la tenemos, hay otros que también.
Es bueno que la formación se vaya adaptando a lo que van a necesitar el mercado laboral, lo que van a necesitar las empresas. Por ejemplo, pues sabéis, la informática es muy importante también, si te gusta, si no, no. Es importante el learning by doing, lo decimos en inglés, aprender haciendo. Es importante que aprendáis tocando las cosas. Eso es muy importante, sea FP o sean otras cosas. Bueno, y características que tenemos en nuestra escuela. Lo que os decía antes, hay una conexión entre la FP y la universidad. Y os voy a hablar de los ciclos que tenemos en FEMPA. Os voy a hablar porque os puedo hablar de lo que yo conozco. A lo mejor algunos de vosotros queréis estudiar algo que no está aquí o queréis estudiar esto en otro lado, no pasa nada, ¿de acuerdo? En FEMPA tenemos esta oferta formativa y es la que os planteo, pero insisto, no os quedéis solo en los ciclos que os planteo, sino plantearos eso, ¿qué os puede gustar? Tenemos ciclos de electromecánica, si hablo de eso es porque lo tengo en la casa, no por otra cosa. De ciclos tenemos grado medio de electromecánica de vehículos automóviles y grado superior de automoción. Vinculado a los automóviles hay más ciclos formativos que no tenemos en FEMPA, vinculados a lo mejor a la mecánica de barcos o a la mecánica industrial. Hay diferentes formaciones que van en esta línea. Si alguien hace un grado medio, y esto se lo dará como orientación para otros ciclos, pues se le enseñará a ser mecánico de taller. Si hace un grado superior, aprenderá a ser mecánico de taller, pero también aprenderá chapa y pintura y aprenderá a ser un gestor de talleres. Se sube el perfil. Eso que ocurre. El grado medio se aprende de oficio siempre y en el grado superior te enseñan a profundizar más en algo, lo conoces con más hondura y además de ello, además de conocer mejor el ciclo, se amplía las posibilidades de trabajo. En este caso, pues puede ser el responsable del taller, puede ser jefe, puedes trabajar en la ITV, puedes trabajar en peritaje, diferentes oficios que un grado medio no puede. Esto ocurre siempre en todos los formaciones profesionales. El grado medio te da una entrada, el grado superior te amplía las capacidades. Característica de la FP, siempre centrado en aprender haciendo, siempre centrado en tocar el coche, en tocar la centralita del coche, en tocar la batería del híbrido, en tocar, aprender toda la teoría y se estudia teoría, evidentemente, orientada siempre a lo que luego se va a hacer en el taller. Si te enseñan a arreglar un coche en la pizarra, luego bajarás y lo arreglarás o lo romperás. Primero hay que romperlo y luego arreglarlo. Es la única manera de aprender. Y si alguien quiere seguir, después del grado superior viene la ingeniería, en la cual se aprende a diseñar el coche. Tenemos un alumno en este momento que está haciendo las prácticas del grado superior de automoción y está haciéndolo en un equipo de competición, en campo racing. Se encarga de hacer las prácticas yendo dentro del equipo junto a ingenieros, y él es un grado superior de automoción, que van acompañando Fórmula 3, no es Fórmula 1, es Fórmula 3, lo siguiente, y va yendo a los equipos de competición. Y este alumno nos comentaba, me dicen en campo racing, en este grupo de competición de la Comunidad Valenciana, que necesitan más técnicos y menos ingenieros, porque los ingenieros no saben meter mano al coche. Saben, lo entienden con la cabeza, pero no saben tocarlo. Yo, decía él, entiendo el coche, porque en un grado superior se aprende a conocer bien el coche, y sé arreglarlo bien. Me dicen, coge la llave, y sé elegir la llave, sé arreglarlo, sé hacer las cosas. Me decían, necesitamos muchos más grados superiores y mucho menos ingeniero, porque el equipo de competición es mucho más potente. Esto que decía este alumno, que además luego le van a contratar a trabajar allí, se va a quedar, es lo que él quiere, dedicarse a trabajar en la competición de vehículos, de coches, es algo que ocurre en muchos oficios. Esto, bueno, son algunas imágenes de talleres, de concesionarios, estos son talleres de FEMPA, etc. Tenemos también, y seguiré pensando en voz alta respecto a la FP, insisto, hablo de los ciclos que yo conozco, pero hablaré de más cosas siempre. De los grados de electricidad, que tienen una gran importancia, si os gusta, esto es lo fundamental siempre, que lo que elijáis os atraiga, os gusta, no os metáis a mecánico de coches si os tira para atrás cuando se abre el capo del coche, no os metáis a electricidad si cuando veis un cable o un destornillador ni os ocurre meteros en eso, no lo hagáis, pero si os atrae, si creéis que el destornillador, la electricidad, las placas solares, la fotovoltaica, la producción de energía, el cableado para la fibra óptica de telefonía, son cosas que os pueden interesar, deciros que estamos hablando de los oficios con más salidas en este momento en el mercado laboral, con más necesidad de futuro. En este momento
la segunda rama de FP con más salidas de la electricidad. La primera es Administración y Finanzas. Para Administración y Finanzas, todas las empresas necesitan administrativos, pero no todas necesitan electricistas. Es la que más demanda tiene y no la que más gente tiene que estudiar. Interesante si alguno de vosotros os gusta el mundo eléctrico. El grado medio es ser electricista, hacer instalaciones en baja tensión, en vuestra casa, en la casa de quien sea, en un lugar, en el colegio, en una tienda, en una fábrica. También instalaciones de comunicación y además con permiso para hacerlo. Si alguien hace el grado superior, técnico superior de instalaciones ya automatizadas, pues además puede meterse en media tensión, en grandes voltios. Los cables más gordos que vemos por la calle los puede tocar también. Y además puede hacer algún proyecto y puede diseñar algún proyecto. Sube su perfil, como os decía antes, puede hacer más cosas. Las grandes empresas solo quieren grados superiores. Y si le gusta mucho uno y quiere y ve que tira para adelante, luego viene la ingeniería eléctrica, donde le enseñan a diseñar todos estos circuitos y todas estas cuestiones. Uno puede hacer un grado medio y ponerse a trabajar. O hacer un grado superior en vez de trabajar. O trabajar y luego hacer un grado superior. Y luego ponerse a trabajar. O luego de repente quiere hacer una carrera y la puede ir haciendo mientras trabaja a distancia. Como os decía, son diferentes circuitos los que la formación nos deja ahora. Los que el sistema formativo español nos deja en función de cada uno. No es mejor un circuito que otro. Es importante que elijáis el circuito que en este momento os más va a ayudar, sabiendo que tal como está el circuito no se cierran puertas, se abren puertas. Si eliges hacer un grado medio de esto o otra especialidad, se te van a abrir puertas. Y luego si quieres hacer una carrera puedes hacerla. Y si no quieres también. Por cierto, algo que todo el mundo que dice por ahí la gente, y es una verdad a media, dicen, si estudias una carrera ganarás más. No siempre. Es cierto que en general el sueldo de un titulado universitario es mayor que el sueldo de un titulado de formación profesional. Lo que no dicen la gente es que un universitario no siempre le van a dar sueldo de universitario. En su contrato laboral no siempre le darán, porque tú puedes saber estudiar en la universidad, pero en tu contrato te pueden contratar por algo inferior y entonces pagarte por algo inferior. Cuando hay mucho universitario, como ocurre ahora, pues hay mucho universitario con trabajos inferiores, cobrando menos. Y hay muchos técnicos de FP cobrando mucho más. No hay una relación directa siempre entre lo que cobras y lo que estudias. Lo más importante, y me voy a la diapositiva primera, es que intentéis estudiar lo que os gusta. Y entonces os irá mejor. Y luego ya veréis qué circuito profesional. Si eres electricista, si eres autónomo y trabajador, puedes ganar mucho más que un ingeniero que trabaje para una compañía. Si eres electricista y trabajas para una compañía, cobrarás menos que un ingeniero. Es cierto también. Pero como veis, depende de los circuitos que elijáis y depende de lo que hagáis, aunque el dinero no sea lo más importante, lo podéis tener en la cabeza, cambiará mucho también lo que ganéis. Tengo muchos alumnos que ganan bastante más que yo y yo soy titular universitario, lo cual me llena de orgullo. No me molesta, no me preocupa. Mientras tengo el sueldo necesario, que lo tengo, no me puedo quejar. Al final lo importante no es qué salario me van a pagar. Lo más importante es, como os decía al principio, que os guste lo que estudiáis. Sigo con especialidades diferentes. Bueno, aquí hay los circuitos como es el taller de FEMPA. Hay dos ciclos que en este momento que queremos lanzar, que todavía no tenemos permiso, no es seguro que los tengamos, pero los presento también porque también os ayuda a pensar en lo amplia que es la vida, porque lo importante, insisto, sois vosotros, que penséis en qué podéis estudiar. De emergencias y protección civil, que son para ser bomberos, o ser policía, o ser guardia forestal, o sobre todo bomberos. Grado medio se le enseña a eso, a ser bombero, a apagar fuegos, a extinción, tipos de materiales, Lo hacemos o lo haremos cuando podamos en el parque de bomberos y con profesores bomberos, que son los que pueden enseñar este oficio. Además, si alguien quiere ser bombero, que sepa que el grado medio lo va a necesitar. Lo va a necesitar porque es lo que más puntuación da en oposiciones, porque ser bombero va por oposiciones. Pero que además del grado medio en emergencias tendrá que hacer un grado superior o un bachillerato u otra cosa, porque para las oposiciones tendrá que utilizar o el grado superior u otro grado medio o el bachillerato para hacer la oposición y guardarse el grado medio de emergencias para que le den los puntos necesarios. Funciona así. Habitualmente el grado superior muchas veces lo quieren estudiar bomberos que ya están trabajando, pero lo puedes hacer antes. ¿Por qué? Porque el grado superior de coordinación de emergencias y protección civil
te enseñan a ser un cargo de bomberos, te enseñan a coordinar temas de emergencias, te enseñan a leer el plano, a saber cuáles son los recursos que hay, cómo te coordinas con tráfico, cómo te coordinas con sanidad, cómo te coordinas para que eso funcione bien. Un grado superior también puede ser el responsable de un ayuntamiento para cuestiones de emergencias, diferentes trabajos que puede haber. Como veis, este es un trabajo mucho más físico, el de bombero, que el anterior, que el del electricista. El electricista hace falta visión espacial, hace falta tener habilidades manuales. El bombero tiene que tener una buena visión espacial también, pero la habilidad manual será inferior, necesitará pero menos que el mecánico de coches o el electricista. Necesitará mucha más fortaleza, necesitará mucho más que le guste el trabajo físico. En las oposiciones, las exigencias físicas son potentes. Si alguno quiere ser bombero, va a tener que ponerse mucho las pilas en el gimnasio y también en la calle para correr. Va a tener que estar muy fuerte para ello, lo cual está bien. Yo quiero que el bombero que me salve tenga fuerza para hacerlo. Es necesario. Tenemos aquí el grado superior en Administración y Finanzas, que también tiene un grado medio. No tenemos en FEMPA, pero hay en otros lugares. Insisto, no solo quiero hablar de la FP en FEMPA. Son botones de muestra utilizando lo que yo conozco. El grado superior en Administración y Finanzas era una persona que es una persona ordenada, que va a tener que organizar las nóminas, la contabilidad de la casa, a comprar productos, vender productos. Es una persona que le gustan las cosas ordenadas. Y si le gustan las cosas ordenadas, va a poder ordenar las cosas de la empresa. Ya se le enseñará lo que tiene que saber. Insisto, hay grado medio y hay varios grados superiores. Aquí pongo el que yo conozco más. Pero lo mismo, el grado medio pues sería mucho más un secretario, alguien que empieza a manejarse, que va teniendo sus funciones. Un grado superior pues puede ser el responsable de una oficina en un momento dado. Lo que viene después al universitario sería ADE, Administración y Dirección de Empresas. Sería el empresario ya, de por sí, el siguiente canal. Aunque un grado superior, si tienen la iniciativa, si tienen la capacidad de ello, si tienen el ímpetu personal, puede ser un empresario perfectamente. De hecho, aquí en FEMPA, a los alumnos de todos los ciclos, intentamos darles las habilidades para quien quiera pueda innovar, pueda ser su empresario, pueda ser su jefe, pueda ser autónomo, sea porque monta un taller de coches, sea porque monta un servicio de electricidad, sea porque monta una empresa de, pues yo qué sé. Bueno, nuestros alumnos, al acabar, hacen un proyecto, todos. Y todos los de grado superior de administración hacen un proyecto de su empresa, que algunos la desarrollan o mejoran una empresa familiar ya. Pues he visto gente que ha hecho un gran spa o que ha hecho una pequeña empresa para gestionar temas de igualdad, que vende un producto de igualdad a otras empresas, que es una cosa que ahora es necesaria por legislación. O una empresa, pues uno que convierte la tienda de sus padres en una tienda de marketing digital para vender temas de bicicleta. Todo esto lo he visto y lo han propuesto alumnos míos y algunos lo han desarrollado, esa capacidad hay, sea con ADE o sin él. Los ciclos informáticos, que son fundamentales hoy en día. Nosotros tenemos grados superiores, pero también hay grados medios. El presente y el futuro, el informático va a ser clave. La trampa del informático es que penséis que porque gustan los videojuegos ya gusta la informática. No es así. El informático es el que le gusta cablear o el que le gusta programar. Yo no sé si habéis manejado el Scratch, que es un programa que a veces utilizan en las clases para ver a quién le gusta programar. Son álgebras, es una especie de matemática, pero diferente. Si a uno le gusta, le puede gustar programar en las matemáticas, cuidado con las trampas que tiene esto. Si a uno le gusta programar, si a uno cree que se gustan los ordenadores, le gusta meterse en ellos, le gusta la domótica, le gusta programar, puede ser jugar con Alexa y hacer que funcione, o puede ser hacer que funcione el televisor de la casa, cuidado, el Smart TV que tengáis en casa, o puede ser que sepáis configurar bien los ordenadores, o puede ser programar un juego, una aplicación de móvil, o que puede ser cablear las cosas para que funcionen las cosas bien en vuestra casa. Quien le guste eso, hay presente y futuro. Dicen todos los expertos que en unos años toda la formación va a ser así. Todos los trabajos van a tener una cierta implicación domótica, una cierta implicación informática. Insisto, si os gusta, si os gusta. Si os gusta, ni lo dudéis. Hace falta gente que trabaje en eso, en inteligencia artificial, en la nube. Son cuestiones que ahora mismo no tenéis que saber de eso. Pero a todos se les va a meter en el trabajo, a todos. Si a alguno gusta eso, ni lo dudéis. Muchísimo futuro.
tenemos un ciclo que es muy diferente. Gestión de ventas y experiencias comerciales. Comercial, gente que sabe relacionarse con las personas. Insisto, yo tengo el grado superior, que es lo que más conozco, pero también hay grados medios y también hay grados superiores de comercio internacional, de marketing. Aquí entra la capacidad de conocer a la gente. Aquí entra la capacidad de marketing digital, de hacer venta online. Aquí entra la capacidad de diseño, de generar logos, de generar bueno, pues todo lo que es también visión espacial, gusto. Son diferentes capacidades, diferentes orientaciones orientadas al mundo, en este caso del comercio. Andreina es la persona que tenemos en la casa, en FEMPA, que se dedica a hacer pues todos los logos que veis por ahí, los ha hecho ella y más que va creando. Está de hecho cambiando ahora mismo la imagen de la escuela, lo que veis ahora es lo anterior, el último logo que veréis, el primero, es lo nuevo que está creando, no deja de evolucionar. Bueno, una persona con la cabeza que le funciona así. Andreina me hace mucha gracia, como se llama esta diseñadora, suele decir, a mí me dais un texto para que lo maquete y yo veo colores y veo tipos de letras, no veo contenido, no veo el texto, no leo el texto, me da igual. Si es que no, mi cabeza rápidamente se va a qué imágenes me encajan bien, de qué manera, en qué orden, qué tamaño, qué tipo de letra, qué colores, y hace todas estas cosas. Bueno, diferentes habilidades. Y, o sea, a mí se me da bien la gente. Puedes ser un buen vendedor, puedes ser una persona que te dediques a eso, a relacionarte con la gente, a ayudarles a que entiendan lo que les gusta. Ejemplos diferentes que espero que os ayuden. Como estamos ya, este es el nuevo diseño que ha hecho Andreina, como veis, está cambiando. Como veo que son las 11 y no sé cómo vamos de tiempo, voy a parar compartir la pantalla. Ahora estáis todavía ahí conmigo.